Bienvenidos estudiantes de Ciencias Sociales de primer año. Soy la profesora Alejandra Sotelo. A través de esta presentación vamos a recorrer un poco lo que es la historia de la historia y los aspectos centrales que caracterizan a esa ciencia. En primer lugar, tendríamos que definir qué es una ciencia. Una ciencia es una forma de conocimiento que es distinta a otras formas de conocer, que busca comprender y explicar la realidad, que no se guía por lo que uno cree o desea, sino que intenta ser objetiva, necesita comprobación y tiene ciertas reglas. Las ciencias pueden dividirse en formales, como la lógica y la matemática, y factuales o empíricas, es decir, las que estudian hechos, que se dividen a su vez en naturales y sociales. Dentro de las naturales podemos ubicar a la biología, la física, la química, la astronomía, y dentro de las sociales podemos nombrar a la sociología, la antropología, el derecho, la economía, la política, la geografía y por supuesto la historia. Estas ciencias se diferencian por sus objetos, es decir, por aquello que estudian, y por los métodos, que por ende también son diferentes. La ciencia histórica estudia el funcionamiento de las sociedades a lo largo del tiempo. Se hace preguntas sobre el poder en esas sociedades, sobre las clases sociales, sobre los recursos, cómo se producen, cómo se distribuyen, cuáles son las creencias de esas sociedades, cómo se relacionan los distintos grupos sociales, e infinidad de cuestiones que tienen que ver con la dinámica de esas sociedades. Los aspectos estudiados de esas sociedades fueron cambiando a lo largo del tiempo. En el pasado, los historiadores se preocupaban por los grandes hombres, ponían el foco en la historia de los reyes, de los militares, de los religiosos, y había mucho énfasis en las fechas. La historia era un recuento de gobiernos y de batallas, mientras que en la actualidad hubo un cambio y se empezó a tratar de recuperar la historia más global, considerando a grupos sociales que antes no eran estudiados, como los trabajadores, artesanos, obreros, esclavos. Hay una tendencia muy fuerte a incorporar a las mujeres a la historia, que fueron negadas durante siglos. Y además saber la historia en todas sus dimensiones, no solamente en términos políticos, sino también económicos, culturales, sociales, con un punto de vista más dinámico. Llegados a este punto tenemos que hablar de las herramientas que les permiten a los historiadores reconstruir el pasado. Estas herramientas se denominan fuentes, que no son como las fuentes de agua que vemos en la imagen, sino que son fuentes de información. Esas fuentes de información son múltiples. Se trata de cualquier documento, resto material o cualquier elemento que nos dé datos que nos permita reconstruir algún episodio, algún suceso, algún proceso del pasado. Pueden ser fuentes escritas, pueden ser fuentes materiales, pueden ser fuentes orales, testimonios, ¿sí? Son múltiples y tenemos que valernos de ellos para poder conocer los episodios del pasado. Fuentes históricas pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que son creadas durante el periodo estudiado y son un testimonio directo de los protagonistas de los hechos a estudiar, mientras que las secundarias son elaboradas posteriormente a esos hechos por investigadores que tratan de reconstruirlos y se valen de fuentes primarias, a veces también de otras fuentes secundarias. Podríamos poner como ejemplo de fuentes primarias, si nosotros estuviéramos estudiando, por ejemplo, la Revolución de Mayo, una carta de Mariano Moreno, uno de los protagonistas de este episodio, a su mujer. Un ejemplo de fuente secundaria, en este caso, podría ser un libro sobre la Revolución de Mayo escrito por el historiador Alperín Dongui en el siglo XX, que habla sobre esa época, pero
es escrito posteriormente estudiando esa época. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para llevar adelante una investigación histórica? Primero tenemos que elegir un tema. Después ese tema lo tenemos que delimitar, tenemos que definirlo con mayor precisión para enfocarnos en él durante la investigación y no irnos por las ramas. Seguidamente tenemos que elaborar algo que se llama estado de la cuestión. El estado de la cuestión es una investigación que se hace buscando qué se ha escrito con anterioridad sobre ese tema, para evitar repeticiones, para enterarnos de las polémicas y de las afirmaciones que se han hecho en torno a ese tema y con nuestra investigación pueda brindar un aporte original sobre ese problema. Una vez hecho esto, vamos a formular una hipótesis. Una hipótesis es una afirmación temporal que vamos a hacer que nos va a permitir avanzar en la investigación. Es una guía, es algo que nosotros suponemos y debemos comprobar a lo largo de la investigación. ¿Cómo hacemos para comprobar si nuestra hipótesis está en lo cierto o no? Para eso vamos a ir al otro paso, que es analizar fuentes. Las fuentes nos van a indicar si nuestra hipótesis era correcta o no. En el caso de que no sea correcta, vamos a tener que reformular esa hipótesis, volver un paso atrás y reverla. En el caso de que se compruebe que sea correcta, estamos en condiciones de elaborar las conclusiones de nuestra investigación. Vamos a hacer un informe con lo concluido y lo vamos a dar a conocer. ¿Cómo se pueden implementar estos pasos en un caso concreto? Podríamos, por ejemplo, elegir el tema de la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas es un proceso complejo que puede abordarse desde distintas perspectivas y engloba muchos problemas. Entonces tenemos que seguir delimitando de qué se trata lo que vamos a investigar. Podríamos entonces delimitar el problema enfocándonos en el origen social de los excombatientes. Una vez elegido el problema, vamos a ir a ver qué se escribió sobre ese problema con anterioridad. Una vez hecho esto, vamos a formular una hipótesis. La hipótesis podría ser la afirmación que dice que la mayoría de los excombatientes eran de clase obrera. La idea entonces es una afirmación que tiene que ser puesta a prueba, va a ser puesta a prueba a través del análisis de fuentes. Vamos entonces a buscar las fuentes que nos permitan confirmar o refutar esa hipótesis. Podríamos trabajar, por ejemplo, con cartas de excombatientes, con documentos oficiales sobre sus identidades, con informes militares, con artículos de prensa. Si a través de todos estos medios podemos comprobar nuestra hipótesis, entonces elaboramos la conclusión y damos a conocer nuestra investigación. Si estas fuentes nos dicen que nuestra hipótesis es equivocada, tenemos que volver a formular una para continuar o llevar a cabo nuestra investigación. Les agradezco la atención recibida y les digo que vuelvan a revisar la parte que define cuáles son las fuentes, la clasificación de fuentes primarias y secundarias y cuáles son, y los pasos de una investigación histórica, porque próximamente vamos a estar enviando actividades que tienen que ver con poner en práctica esos elementos. Bueno, espero verlos pronto en la escuela y saludos a todos.